386 y 389 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 390 393 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos que se ha hecho presente de urgencia de discusión inmediata por su excelencia el presidente de la República, para los proyectos que modifican los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introducen el nuevo delito de hostigamiento, como también para que modifique el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados. También para el que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a proselitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. También discusión inmediata para la reforma al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública actualmente en tabla. Se han recibido mociones, proyecto iniciado que modifica el Código Penal para tipificar el delito de zoofilia, el que modifica la Carta Fundamental para declarar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y permitir que los afiliados al sistema de penalización individual regulado por el Decreto Ley 3500 puedan traspasar hasta la totalidad de los fondos ahorrados en sus cuentas a las instituciones que indica. Modifica la Carta Fundamental para regular la renuncia y mecanismo para proveer la vacante de convencional constituyente. Se recibió el reemplazo. El diputado señor Mario Venegas Cárdenas reemplazará al diputado Matías Walker Prieto. También, señor presidente, tenemos un pareo entre el diputado señor Jorge Alessandri Vergara y la diputada señora Pamela Giles Morenos para esta sesión. Hola, buenas tardes. Y se han recibido la confirmación de asistencia para el día de hoy del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, que fue especialmente invitado, la señora Mónica Naranjo, jefe de edición jurídica, don Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría de Estudio, del abogado Daniel González, Isabel Echeverría, Ignacio Gaete, del Colegio de Abogados, el señor Pedro Pablo Vergara, consejero, la señora María Soledad Piñeiro, magistrado, por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados de Chile, por Defensoría Penal Pública, don Marcos Montero, defensor nacional subrogante, y acompañar a los abogados, señores Rubén Romero, Carlos Verdejo, Alejandra Loz, del Departamento de Estudios y Proyectos del Ministerio Público, la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, acompañada de los abogados asesores Narli Bedinsky, Andrés Salazar, la señora Carolina Quesada y don Mico Bonasich Dorich por la Asociación de Juzgados de Policía Local, los académicos María Elena Santibáñez y Cristian Maturana, de la Dirección de Asuntos Legislativos de la Asociación Gremial de Fiscales, señor Francisco Bravo, presidente, acompañado del señor Marcelo Leiva, director de Asuntos Legislativos, la señora Alejandro Godoy, secretaria general, de los defensores y defensoras penales públicos de Chile, señor Pablo Sanzana Fernández, de la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos de Chile, señor Pablo Sanzana Fernández, quienes pidió especialmente ser recibido en esta sesión, señor presidente, don Pablo Sanzana. La señora Carola Quesada Álvarez, presidenta del Instituto Nacional de Jueces y Secretario, abogado de Policía Local, es copia de una nota dirigida a la señora María Paz Troncoso Bugar, su secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, referida a los juzgados de Policía Local, desarrollo de sus funciones y modernización. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, solamente mencionar que tengo que retirarme a asistir a la Comisión de Medio Ambiente. Se está tramitando un proyecto que es de mi autoría, así que me voy a ausentar un momento. Muy bien, señor diputado. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión tiene como propósito continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido en segundo trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, boletines 13.752 y 13.651, con discusión calificada de inmediata. Se les da la bienvenida a cada uno de los señores y señoras invitadas y señor secretario, procedemos inmediatamente a ver los artículos tal cual vamos trabajando en este proyecto en su fase de discusión particular. Gracias, señor presidente. En la última sesión desarrollada para la votación particular de este proyecto, tenemos que abordar el día de hoy el artículo sexto, número 6, que se encuentra en la página 82 del comparado. Página 82. Vamos a buscarla.
Y además, bueno, siendo presente, que esta página, perdón, este número 6 incorpora un nuevo título secto bis, respecto al cual este título nuevo comienza con un artículo 107 bis. Al respecto, señor presidente, hay una indicación presentada por los diputados señores Jorge Alessandri y Matías Walker, que propone sustituir este artículo 107 bis, pero se verá en su oportunidad. Comenzaremos, no sé, señor presidente, si le parece, se trata de los artículos 107 bis al 107 ter. El artículo 107 bis está en este nuevo título secto bis, que es de la realización de audiencias bajo la modalidad semipresencial o vía remota en los procedimientos penales, en trámite ante los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Artículo 107 bis. Cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, o de las partes en las causas del Código de Procedimiento Penal, los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, sin perjuicio de las disposiciones del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal según corresponda a los procedimientos penales, en trámite ante sí podrán decretar el desarrollo de audiencias bajo la modalidad semipresencial, consistente en la comparecencia vía remota de uno o más de los intervinientes o partes, estando siempre el tribunal presente. Para estos efectos, el tribunal examinará previamente que bajo esta modalidad no se vulneren las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta disposición no procederá respecto de las audiencias de juicio y aquellas en que presten declaración las víctimas, el imputado, testigos o peritos. Por su parte, el artículo 107 ter establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en situaciones excepcionales cuando las circunstancias lo aconsejaren, a fin de cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial, las Cortes de Apelaciones, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrán disponer, mediante resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad que habilite a la Corte, a los juzgados de garantía y a los tribunales de juicio oral en lo penal a proceder en forma remota por videoconferencia, como también bajo la modalidad semipresencial en la realización de las audiencias de los procedimientos penales en trámites ante sí. A su turno, la Corte Suprema podrá disponer, mediante resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad que la habilite a proceder en forma remota por videoconferencia, como también bajo la modalidad semipresencial en la realización de las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante sí, ante situaciones excepcionales cuando las circunstancias lo aconsejaren, a fin de cautelar la vida e integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial. Asimismo, cuando las circunstancias de la situación excepcional lo hicieren necesario, la Corte Suprema además podrá disponer, mediante resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento de excepcionalidad para las audiencias de los procedimientos penales en trámite ante las Cortes de Apelaciones, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal de todo el país. El sistema de funcionamiento de excepcionalidad que decreta una Corte de conformidad a las disposiciones de los incisos anteriores podrá tener una duración máxima de 1 año. Con todo, podrá prorrogarse si se mantienen las circunstancias de la situación de excepción, en cuyo caso la vigencia total del sistema de funcionamiento de excepcionalidad y sus prórrogas no podrá ser superior a 2 años. Dispuesto un sistema de funcionamiento de excepcionalidad de conformidad con las disposiciones de los incisos anteriores, los tribunales respectivos se sujetarán a las normas de funcionamiento que disponga la Corte en su resolución y a las reglas de los incisos siguientes. En el caso del juicio oral, el tribunal citará a los intervinientes a una audiencia de factibilidad para efectos de determinar su desarrollo de forma presencial, semipresencial o vía remota. En esta, el tribunal podrá decretar el desarrollo de la audiencia del juicio oral o vía remota o de manera semipresencial,
cuando existiere acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, y previo examen de que las condiciones acordadas para la realización de la audiencia no vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Si no existiere dicho acuerdo, el tribunal igualmente podrá decretar su desarrollo vía remota o de manera semipresencial siempre que estimare que bajo esta modalidad no se vulnera la garantía del debido proceso. De la resolución del tribunal, tanto el fiscal como el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse, lo que será resuelto en la misma audiencia de factibilidad. En el caso del juicio oral simplificado, el tribunal podrá decretar su desarrollo de manera presencial, semipresencial o por vía remota, examinando previamente que bajo estas últimas dos modalidades no se vulneran las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, sin perjuicio de lo anterior. Cualquiera de los intervinientes podrá solicitar de manera fundada que se efectúe una audiencia de factibilidad en los términos del inciso precedente, debiendo el tribunal resolver si esta es o no necesaria. Respecto de los intervinientes, de las demás audiencias, una vez notificadas a los intervinientes, que la audiencia respectiva se realizará por vía remota o semipresencial, el fiscal, el defensor o el querellante, si lo hubiere, podrán oponerse por escrito dentro del plazo de 48 horas por considerar que pudieran afectarse las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El tribunal resolverá inmediatamente y por la vía más expedita según los argumentos presentados por los intervinientes. En toda audiencia que se desarrolle en forma remota, por videoconferencia o bajo la modalidad semipresencial, en que debe intervenir el imputado, el tribunal velará que exista una comunicación directa, permanente y confidencial entre el imputado y su defensa. Ahí están los artículos que integran este nuevo institución. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este capítulo completo y los artículos recién leídos por el señor secretario, por el título sexto bis. Primero le voy a dar la palabra al diputado René Zafirio y después le vamos a entregar la palabra al Ministerio de Justicia. Señor diputado. Presidente, quiero hacer una consulta formal. Tengo entendido, por lo que estoy observando, que no tenemos quórum para votar. No hay 4 diputados en la sesión, de tal manera que no tiene mucho sentido entrar a un debate Leonardo respecto Soto. de los artículos que se está Sí, discutiendo. diputado, hay 4 diputados, está el diputado Leonardo Soto, la diputada Camila Flores, usted y quién habla. No está la diputada Camila Sí, Flores sí está la presente, está su foto. ¿Podría, señor secretario, poder Y el- certificar? Y el diputado Leonardo Soto tampoco lo veo. Tampoco está. ¿Podría, señor secretario, Sí, certificar por supuesto. la presencia de ambos diputados? Por favor, don Leonardo Soto, ahí está don Leonardo. Estamos presenciando la sesión, sí. Señora Camila Flores, por favor, para verificar que esté presente. Sí, aquí estoy, don Patricio, gracias. Ya. Ya, muchas gracias, diputado, por hacer el punto. Señor, está el subsecretario de Justicia. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio también saludar a todos quienes nos acompañan en esta sesión, a las invitadas e invitados. Y entrando ya, presidente, en materia respecto de particularmente estas normas, la Comisión podrá haber advertido ya con el interés que suscita este tipo de normas, con intervenciones que hemos tenido anteriormente en las sesiones anteriores, tanto por la propia Defensoría Penal Pública o por la magistrada doña Silvia Piñeiro, referente a esta materia. Soledad Piñeiro, perdón. Y en ese sentido, quizás me permitiría hacer quizás una explicación más bien de contexto antes de explicar el contenido en particular de esta regulación. Aquí, presidente, lo que estamos estableciendo es una propuesta para incorporar de manera permanente en el Código Orgánico de Tribunales legislación que permita reconocer por primera vez en nuestro sistema la realización de procedimientos judiciales por vía remota o vía presencial, semipresencial, como voy a explicar más en detalle.
Y esto nace no con el proyecto original que fue presentado el 1 de septiembre del año 2020, sino que posteriormente con indicaciones que fueron conocidas en su minuto por el Senado. Cuando se introduce un proyecto el 1 de septiembre del año 2020, lo que estábamos pensando en su minuto era, hace 13 meses atrás, poder tener un sistema de justicia adaptado con una profundidad mayor que la ley 21.226, que fue despachada en abril del 2020, y que permitiera funcionar durante el periodo de la pandemia sin saber efectivamente cuánto tiempo eso pudiese significar. Pues bien, tal como ha sido de mucho aprendizaje, cada vez que hemos iniciado proyectos de ley relacionados con la pandemia, las situaciones que esto ha generado han llevado durante la tramitación a replantearse la profundidad y la extensión respecto a las modificaciones. Y aquí yo quiero ir al corazón, presidente, de lo que estamos hablando en esta materia. Aquí nos fuimos dando cuenta de que hay aprendizajes y experiencias que hemos constatado a lo largo del país y de distintas maneras, que no podemos sino incorporar de manera permanente en nuestro sistema de justicia. Porque una materia, y que está al final de este proyecto, dice relación con artículos transitorios que establecen un régimen excepcional por un año de funcionamiento, pero hay otros aspectos donde necesariamente, después de esto ya más de 18 meses con la pandemia, y observando en todas las instancias el funcionamiento que ha tenido el sistema de justicia, tenemos que ser capaces de incorporar precisamente esos aprendizajes de materia permanente, pero con un norte que tiene que ver cómo consolidar el acceso a la justicia y cómo esos aprendizajes en materia, por ejemplo, del uso de tecnologías pueden facilitar el acceso a la justicia. ¿Cómo se ha dado ese aprendizaje? Se ha dado a través de distintas instancias. En el contexto de la mesa de trabajo, por ejemplo, prelegislativa, donde participaron distintas instituciones, sabido, lo hemos comentado, el Poder Judicial, el propio Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, hemos podido levantar información región por región de los protocolos que cada una de esas regiones han tenido que coordinar interinstitucionalmente para poder alcanzar ciertos mínimos comunes en materia de acuerdo del funcionamiento a distancia. Porque cuando en abril del año 2020 se despachó la ley 21.226, en que fuimos el primer país en el contexto latinoamericano donde por un sistema de ley, no por resoluciones del Poder Judicial en distintas instancias, pudimos acordar ciertas normas generales que fueron despachadas el 1 de abril del año 2020, naturalmente que aún no teníamos obviamente la capacidad para poder regular en directo y con ese detalle la realización de audiencias vía remota. Sin embargo, hoy, fruto de estas experiencias como la que yo mencionaba, de ser capaces de tener la información región por región, hemos podido recoger esas mejores prácticas. Por otra parte, tampoco es ninguna novedad que en la misma tramitación de este proyecto de ley, con todos los actores que hoy día comparecen, hemos podido debatir y tener una mirada respecto del funcionamiento de esto. Se han hecho numerosos estudios, tanto en materia nacional como en materia internacional. El Centro de Estudios de Justicia para las Américas, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, ha estado sacando numerosos estudios y avances en esta materia. En el país se han hecho numerosos seminarios y conversatorios. A mí me ha tocado participar en innumerables de este tipo de actividades para conversar respecto de la experiencia que ha sido esta materia. Y esto, desde luego, me lleva a asentar un segundo punto que quiero destacar, presidente, que tiene que ver con algo que señalaba la Defensoría Penal Pública la semana pasada, o hace 2 semanas cuando vimos este proyecto, que señalaba que a lo mejor no era conveniente abordar aún esta materia, que podía ser un poco precipitado, que esto debiese tratarse en un proyecto aparte, cuando fruto de toda esta experiencia en que en más de 18 meses, más que nunca como país, hemos conversado en distintas instancias sobre el uso de la tecnología y cómo éstas pueden ir en ayuda precisamente de fortalecer el acceso a la justicia. De manera que plantear, por ejemplo, que esto requiere de un análisis más acabado cuando llevamos en un proyecto 13 meses discutiendo sobre esta materia, la verdad es que no vemos sino aquí, en este proyecto y en este articulado, la posibilidad de incorporar el uso de la tecnología en ayuda del acceso a la justicia.
Lo segundo es que no obstante la regulación pasa a ser inédita, las experiencias no son inéditas. En la región de Magallanes, por ejemplo, para contar un ejemplo, hace muchos años que se realiza un piloto con participación de los distintos actores, Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, en audiencias vía remota. También esto es propio de los países que han fortalecido sus sistemas con anterioridad a la pandemia en todo lo que tenía que ver con audiencias con personas privadas de libertad, para evitar, por ejemplo, que fueran trasladadas desde los establecimientos penitenciarios hasta los tribunales y pudiesen inmediatamente comparecer ante una audiencia de revisión de medidas cautelares. Por lo tanto, en la práctica no es inédito y lo que sí tenemos obviamente una deuda es cómo incorporar esto en nuestra legislación. Ahora, en concreto respecto de la regulación, hay dos artículos que se incorporan en el Código Orgánico que regulan dos situaciones distintas. Una situación de carácter permanente, que es el primer artículo, 107 bis, y un segundo aspecto que tiene que ver con situaciones excepcionales que está en el 107 ter. Particularmente en el artículo 107 bis, lo que se establece es una regulación que permita de manera permanente la realización de audiencias de manera semipresencial en nuestro sistema de justicia penal. Pero esto tiene un contorno y tiene un sistema de restricciones y limitaciones que creemos no implica un problema para que el día de mañana pudiese verse afectada alguna garantía relacionada con el debido proceso. ¿Y por qué señalo esto? Porque este artículo 107 bis, y lo dice en su primera frase, presidente, lo primero que exige es que exista acuerdo entre todos los intervinientes. De manera que basta que cualquier interviniente, basta que un defensor, basta que el imputado, basta que un fiscal, basta que un querellante que participa no estuviese de acuerdo con la realización de una audiencia a distancia, no es posible realizar esa audiencia. Por lo tanto, esto busca solamente, cuando los intervinientes todos están de acuerdo, la posibilidad de realizar una audiencia de manera semipresencial. ¿Por qué hablamos de audiencia semipresencial y no remota? Porque estamos siempre pensando en la necesaria presencia de el juez o de un ministro o ministro, por ejemplo, en el tribunal. Aquí no estamos hablando de situaciones excepcionales de pandemia, de desastres naturales, estamos hablando de sistemas de funcionamiento normal del sistema de justicia, donde el tribunal obviamente no tiene algún problema para poder funcionar, pero que los intervinientes solicitan la realización de una audiencia de manera semipresencial, es decir, a distancia. Lo segundo que se establece es que esto excluye completamente, sin ninguna excepción, la posibilidad de realizarse mediante este mecanismo juicios, por ejemplo, donde justamente se vaya a determinar la responsabilidad penal de las personas, y todas las audiencias en que se tenga que prestar declaración por parte de la víctima, del imputado, testigos o peritos. Porque aquí sí es importante hacer valer el principio de inmediación, donde es una declaración directamente de cada una de las personas y que esto tiene que ser, hasta el día de hoy, como también acontece en contextos anteriores a la pandemia, desde luego, ser conocido directamente e inmediatamente por el tribunal. Y esto lleva también, presidente, a descartar, como se había dicho anteriormente en la sesión anterior por parte de la Defensoría, que aquí se estaba poniendo en entredicho, por ejemplo, casos complejos de litigación en aspectos probatorios, porque justamente las declaraciones de imputados, de testigos y de víctimas no se someten a esta regla y continúan siendo presenciales. Cualquier otro tipo de audiencia que no sea un juicio o una declaración, los intervinientes van a tener la posibilidad, únicamente estando ellos de acuerdo, de poder realizarla. Si uno plantease, por ejemplo, que esto pudiese tener algún riesgo de vulneración del debido proceso, aún estando los intervinientes de acuerdo, la verdad es que esto también permite que el tribunal pudiese justamente impedirlo, porque eso obviamente es el estándar básico de no verse vulnerada ninguna garantía al debido proceso. Y esto, presidente, creo que es innegable ahora la oportunidad de abordarlo en este particular artículo, porque de lo contrario, y quiero llevarle un ejemplo, porque muchas veces, normalmente en la comunidad jurídica estamos viendo las normas en abstracto, y acá lo que importa es ver la norma en la práctica.
cuando tenemos situaciones obviamente que se traducen en la necesidad de acceso a la justicia. Si tenemos, por ejemplo, dos intervinientes, un imputado y una víctima que residen en comunas, que incluso pueden ser distintas, pero donde no funciona el tribunal y que están plenamente de acuerdo en realizar una audiencia para poner pronto término a su causa, lo que estaríamos haciendo de no tener una norma como esta es obligarlos a comparecer al tribunal y a la comuna donde funciona el tribunal. Por ejemplo, en la región de Aysén tenemos el Tribunal de Letras y de Garantía ubicado en Chaitén. Si tenemos un imputado que reside en la comuna de Palena y tenemos una víctima que reside en la comuna de Futaleufú, y ambos están de acuerdo para poner término al procedimiento mediante un acuerdo reparatorio, por ejemplo, de no mediar una norma como esta, estamos obligando a ambas personas a tener que trasladarse a la comuna de Chaitén para poder participar de una audiencia. Eso no es acceso a la justicia ni es velar precisamente porque los sistemas de justicia se acerquen a las personas. Si están de acuerdo los intervinientes, es posible entonces poder realizar una audiencia de manera semipresencial, evitando que cada uno de ellos tenga que desplazarse al tribunal. Por lo tanto, creemos que con las restricciones y limitaciones que tiene este procedimiento, aparece una norma que es absolutamente razonable en nuestro sistema. Solamente aporto como antecedente respecto a esta primera norma que el proyecto originalmente establecía, porque así es la opinión también del Poder Judicial, que esto no estuviese limitado o supeditado al acuerdo de los intervinientes y que pudiese estar establecida la facultad del tribunal de poder autorizar esto a solicitud de alguno de los intervinientes. Y así fue ingresado el proyecto originalmente. Sin embargo, en la discusión legislativa, en el primer trámite constitucional en el Senado, precisamente por todas las dudas o vicisitudes que podía generarse en esta materia, se arribó al acuerdo finalmente de que esto fuese únicamente mediante acuerdo de los intervinientes, que es el texto que está conociendo ahora el Congreso. Nosotros insistimos en el proyecto original, la propuesta iba más allá en el sentido de darle la facultad jurisdiccional a los tribunales para poder decidir esto. El segundo caso, presidente, el artículo 107 ter tiene una similitud respecto al aprendizaje que se ha ido obteniendo, pero iría más allá de la situación de la pandemia, a diferencia del artículo anterior del 107 bis. Si bien se refiere a situaciones excepcionales, como la situación que hemos debido abordar como país a propósito de la pandemia, no es la única de la cual podemos sacar lecciones de que necesitamos en nuestra legislación normas especiales para que el sistema de justicia sea capaz de abordar situaciones excepcionales y no tengamos que cada vez que una región o una localidad determinada enfrenta una catástrofe natural, una aluvión, por ejemplo, y se impide la comunicación a un tribunal, un incendio de un tribunal, un terremoto en 2 o 3 regiones del país o incluso ahora justamente una pandemia a nivel nacional, no tengamos que estar estudiando nuevas legislaciones para ese caso en particular y podamos tener en cambio en nuestro ordenamiento jurídico y incorporado normas que faciliten ese accionar. Y el ejemplo, presidente, es precisamente lo que nos ha pasado con la discusión de este proyecto de ley. Con toda la disponibilidad que hemos encontrado en el Senado para discutir este proyecto, y qué duda cabe respecto en esta misma comisión, presidente, de este mismo boletín, la verdad es que llevamos 13 meses discutiendo normas excepcionales para abordar la situación de pandemia. Y aún estamos en el segundo trámite constitucional, lo que nos demuestra que es más necesario que nunca poder dotar en nuestro sistema de justicia normas que permitan no tener que ir a discutir cada vez que tengamos este tipo de situaciones excepcionales, poner en acción el sistema de justicia en circunstancias excepcionales. Y eso es lo que hace este segundo artículo. Establece que en caso de situaciones excepcionales se pueda decretar la realización de audiencias vía remota o vía presencial. Desde luego que esto está establecido de manera restrictiva. El propio artículo 107 ter establece que se trata de situaciones excepcionales, establece que esto es solamente respecto al fin de cautelar la vida, la integridad de las personas, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial.
recuerdo que en sesiones anteriores se alcanzó a comentar que esto era demasiado amplio y que podía obviamente tener un mal uso. Yo no sé qué mal uso se le puede dar cuando se le estamos pidiendo al sistema de justicia funcionar de manera excepcional para velar por la integridad y la vida de las personas. Si tenemos una situación de violencia intrafamiliar en que se requiere que la víctima pueda disponer de medidas de protección que impliquen medidas cautelares en contra del imputado, tenemos que tener dispositivos como estos para que los tribunales puedan actuar y decretar ya sea una privación de libertad o una prohibición de acercamiento o cualquier otro tipo de medida que vaya a favor de la víctima porque está en riesgo la vida o integridad de las personas. Desde luego que esto se limita porque también se exige un informe previo de parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que pueda dar cuenta, obviamente, de estas situaciones excepcionales. Y estas situaciones excepcionales, que como yo bien decía, pueden deberse a situaciones sanitarias, situaciones de catástrofe, en fin, en los últimos 12 años son innumerables los casos que hemos tenido a nivel nacional, en distintos tribunales, obviamente que esta norma pudo en su minuto haber operado inmediatamente para mantener la continuidad del funcionamiento del sistema. Y por eso quiero señalar también que esto no dice relación, como también se señaló en la sesión antes, con razones de buen servicio, porque no es un concepto ni siquiera que aparece mencionado acá, es justamente para permitir consolidar el acceso a la justicia de parte de las personas. Porque muchas veces, claro, lo que estamos haciendo es discutiendo si pueden operar o no mediante sistemas remotos para que las personas eviten ir a los tribunales de justicia. Aquí no estamos hablando de la comunidad jurídica, del foro, de los abogados. Los abogados normalmente donde trabajamos es en los tribunales. El problema son las personas que excepcionalmente tienen que concurrir y que a veces, incluso en situaciones en que el tribunal no tenga ningún problema de funcionamiento, sí pueden tener lugar problemas las personas para comparecer. Porque pueden haber, por ejemplo, situaciones de desastres naturales donde las vías de comunicación y de desplazamiento son las que impiden a las personas poder comparecer al tribunal, pese a que el tribunal funciona perfectamente. Y por lo tanto, esto obliga a cambiar la mirada de cuáles son esas situaciones que podrían eventualmente ser autorizadas. Siendo una situación excepcional y que obviamente pudiese llegar a entenderse que afecta el funcionamiento del sistema, se establece desde luego, presidente, un recurso inmediato que tienen las partes para poder reclamar ante el propio tribunal. Pero además, y esto también fue fruto de la discusión en el Senado, presidente, en primer trámite, se establece que esto desde luego nunca puede llegar a constituir una vulneración de la garantía del debido proceso. Si esto llegase a suceder, aun cuando se hubiese rechazado el recurso que hubiese presentado alguno de los intervinientes, esto puede perfectamente por parte de algunos de los intervinientes ser reclamado por parte del recurso de nulidad, donde una de las causales precisamente es la afectación de las garantías del debido proceso. Por lo tanto, hay un doble control, además de ser una situación excepcional, que requiere una resolución de la Corte y no únicamente del tribunal que pudiese verse afectado, que requiere un informe previo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se da posibilidad a las partes para interponer un recurso directamente al tribunal y dejando subsistente, desde luego, la posibilidad de establecer finalmente un recurso de nulidad. Y finalmente, respecto al contenido de esta norma, tal como se leyó por parte del señor secretario, el último inciso establece la obligatoriedad que tiene todo tribunal, de aún declarándose esta excepcionalidad, que se debe velar siempre, siempre, porque la comunicación que exista entre el imputado y la defensa pueda ser directa, permanente y confidencial. De lo contrario, no es posible poder acceder a este tipo de funcionamiento. Con esto, presidente, quiero terminar. Acá lo que se establece entonces finalmente son fruto de toda la experiencia aprendida, no solamente a propósito de la pandemia, sino de todos los años y de la última década en el funcionamiento de los sistemas de justicia, es poder tener establecido normas que nos permitan el día de mañana funcionar de una manera más rápida como país para seguir velando obviamente por el acceso a la justicia. Estamos siempre llanos obviamente a poder estudiar indicaciones que pudiesen ir en mejora precisamente y estos contornos que creemos que justamente hoy como está establecido este articulado permite justamente controlar que esto no pueda dar lugar finalmente a vulneraciones del debido proceso y afectar finalmente
el acceso a la justicia, presidente. Ese es el objetivo de este articulado y que esperamos sea aprobado por la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le ofrezco la palabra a don Mario Montesinos. Montero, disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Por medio suyo, saludar también a usted y a todos quienes están hoy día, todos y todas quienes están participando de esta sesión. Como Defensoría Penal Pública y en mi calidad de Defensor Nacional Subrogante, somos solicitados ser oídos en esta oportunidad para poder exponer nuestro punto de vista respecto de este proyecto que se encuentra de trámite en esta comisión de la Cámara de Diputados, planteando los primeros puntos, y voy a lo concreto, señor presidente. A ver, respecto del 107 bis, lo primero que tenemos que decir, señor presidente, tal como lo manifestaba el señor subsecretario de Justicia, el proyecto de ley original que se había enviado por parte del Ejecutivo, de parte del Ministerio de Justicia, contemplaba una redacción distinta al 107 bis, que luego durante la tramitación que tuvo lugar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el Senado, finalmente, y a propósito de una indicación que fue incorporada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, finalmente termina siendo la redacción que hoy día está siendo conocida por esta honorable comisión de la Cámara de Diputados. Nosotros creemos como institución que la redacción que se ha propuesto o aprobada por parte del Senado efectivamente cautela de manera debida lo que son, en este caso, los derechos y las garantías de todos los intervinientes y en particular de quienes son objeto de la persecución penal, que son nuestros defendidos o defendidas. Efectivamente, como bien lo señala también el subsecretario, el hecho de someter o de sujetar de alguna forma la modalidad semipresencial o remota al acuerdo previo de los intervinientes, tal como está redactada la norma, evidentemente es una garantía, ya de garantía por un lado de resguardar lo que es el acceso a la justicia, pero por otra parte, lo que a nosotros también nos importa mucho, lo que es el debido proceso, ¿cierto? Y el derecho a una defensa jurídica oportuna y eficaz. Sin embargo, quiero hacer presente, señor presidente, dada la oportunidad, que hemos tomado conocimiento también de la indicación a la cual se ha hecho mención en la introducción presentada por los honorables diputados, señores Walker y Alessandri, indicación que me permito también señalar, señor presidente, nosotros no compartimos como institución la redacción que ahí se está proponiendo. Nos parece que esa redacción derechamente, y clara y derechamente, es un retroceso en todo lo que se había logrado finalmente alcanzar como acuerdo por parte de quienes participamos en la discusión en el Senado, toda vez que la forma que está planteada esa indicación finalmente vuelve a la propuesta original que planteaba el proyecto, en términos de que finalmente el acuerdo de los intervinientes deja de ser la condición bajo la cual se accede o se puede proceder de manera telemática o remota para la realización de audiencias en el sistema de justicia penal, y eso es reemplazado ahora más bien por una decisión discrecional adoptada por un juez o jueza previa solicitud de cualquiera de los intervinientes. Es decir, volvemos nuevamente al problema base que tuvimos en la discusión anterior ante el Senado, toda vez que finalmente supedita la decisión, perdón, la resolución del asunto o la tramitación a la decisión solamente de un tribunal. Creemos que eso evidentemente, insisto, es un retroceso y por eso no lo compartimos. Justamente a propósito de lo que aquí se ha expuesto por parte del señor subsecretario, él nos ha enfatizado muchísimo durante su intervención el aprendizaje, la experiencia, las buenas prácticas que se han recogido a propósito de la tramitación, perdón, lo que ha sido esta experiencia que hemos tenido que vivir todos y todas de una justicia telemática o remota durante un periodo excepcional como un periodo de pandemia. Uno puede entender, señor presidente, de que evidentemente todos y todas tuvimos que hacer un tremendo esfuerzo. Todos y todos los intervinientes tuvimos que hacer un tremendo, insisto, tremendo esfuerzo por tratar de adaptar nuestras formas de trabajo habituales a una situación que entendíamos que era excepcional. Y por eso lo entendimos y lo aceptamos. Pero sin embargo, lo que se está proponiendo en la redacción planteada en esta indicación por los señores diputados, no se trata de una regulación excepcional, sino que se trata más bien de un cambio
de una modificación sustantiva en el diseño del sistema de administración de justicia que hoy día nosotros conocemos, puesto que se está planteando traer traer una experiencia que fue, insisto, abordada a propósito de una situación de emergencia y llevarlo a un trabajo ya o a una forma de funcionamiento de manera permanente. Es decir, transformamos lo que es el sistema de justicia que conocemos tradicionalmente en nuestro país y que ha sido adaptado, insisto, por una situación excepcional a una forma telemática y lo trasladamos derechamente a una telejusticia, que si le podemos poner una denominación en la manera que se está planteando en esa indicación. Nos parece, y tal lo ha dicho muy bien también el señor subsecretario, que las experiencias que existen en esta materia en cuanto a audiencias telemáticas, y ponía el ejemplo de lo que ocurría en Punta Arenas, tienen un supuesto que es esencial, una premisa que es básica sobre la cual se sostiene y se construye esa forma de abordar ese tipo de audiencias, que es el acuerdo de los intervinientes. Siempre es la condición, yo diría, fundamental para poder entonces dar curso a una audiencia de estas características. ¿Y por qué el acuerdo es tan sustantivo o tan importante? Porque obviamente, señor presidente, cualquier interviniente, cualquier fiscal defensor e incluso el tribunal está en condiciones en una audiencia de ponderar adecuada y fundadamente los elementos que se están incorporando por las partes al momento de debatir acerca de la realización o no de este tipo de audiencias de manera telemática. Evidentemente que la imposición en los términos que está planteada en la indicación se aleja de ello, ¿ya? Y nos pone entonces en una situación de entrar a tener que a debatir ya de manera, debatir en las distintas instancias judiciales, ya la pertinencia de las decisiones adoptadas, en este caso por parte de un tribunal. Nos parece que eso indudablemente lo que va a abordar o lo que va a generar, en definitiva, es más bien inseguridad, falta de certeza jurídica, que es un elemento esencial dentro de lo que es el debido proceso también y el acceso a la justicia, y por lo mismo es que concluimos respecto del artículo 107 bis, que la regulación que fue aprobada por parte del Senado y que contó, insisto en aquello, con el acuerdo de al menos de la Defensoría Penal Pública y de todos los que estamos acá presentes, ya es efectivamente la forma más, yo diría, pertinente, adecuada de resolver esta situación que se ha planteado por parte en este caso, del Ministerio en esta propuesta legislativa. Eso respecto al 107 bis. Ahora, respecto del 107 ter, señor presidente, la situación evidentemente aquí discrepamos nosotros y lo hemos sostenido así durante toda la tramitación de este proyecto de ley, de la propuesta que ha venido desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros creemos que nuevamente entregar o plantearse ante la situación de que un tribunal pueda, en este caso una Corte de Apelaciones, pueda discrecionalmente resolver y adoptar, por ejemplo, como medida la realización de audiencias telemáticas en materia penal, producto de una situación de emergencia que, dicho sea de paso, no está, a nuestro modo de ver, debida y cabalmente detallada en la propuesta que viene desde el Ejecutivo en el artículo 107.3, genera dos inconvenientes o dos problemas que son importantes tenerlos presentes. Y dos problemas que están muy vinculados a la constitucionalidad, ¿cierto?, de esta disposición que está ahí en tramitación. Una, que tiene que ver con la afectación que nosotros vemos al principio de igualdad de protección de derechos. La igualdad del juzgamiento en nuestro país, contemplado en el artículo 19, número 3. ¿Por qué, señor presidente? Básicamente, y me voy a tomar de las mismas palabras que planteaba el señor subsecretario, por la experiencia que hemos vivido durante justamente estos 13 meses que llevamos de una situación, diría, anormal en el funcionamiento del sistema de justicia de nuestro país, y particularmente en el sistema de justicia criminal. ¿Por qué lo planteo? Porque la experiencia nos dice, señor presidente, de que durante este periodo de excepción, ya excepción constitucional y de funcionamiento, lo que nos hemos encontrado, finalmente, ha sido con diversas formas de operar por parte de los tribunales de justicia. Los tribunales, y en ese sentido entendemos muy bien las razones, lo que se ha planteado desde incluso la excelentísima Corte Suprema, es que finalmente a la hora de resolver la manera de operar de un tribunal,
lo que debe primar siempre es el principio de independencia que tienen los jueces, cada juez en particular, para decidir en cada caso la forma en la cual va a proceder para la realización de una determinada audiencia. Por lo tanto, por más que se trate de tratar de establecer parámetros o formas, yo diría, compartidas y únicas de funcionamiento por parte de los tribunales, lo que nos encontramos finalmente en la práctica, en concreto, es que cada tribunal resuelve como estima pertinente de acuerdo a sus propios criterios. Y eso a nosotros nos parece que atenta contra un principio que es fundamental, que es el de la igualdad en la protección de los derechos que garantiza nuestra Constitución política. Ello genera incerteza jurídica a los ciudadanos de la manera en que van a ser juzgados finalmente. Y la prueba de esto que estoy mencionando lo grafica los 58 protocolos, señor presidente. 58 protocolos existen hoy día de funcionamiento de los tribunales orales en lo penal de nuestro país. ¿Ya? Y eso ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que haya 58 formas distintas de funcionamiento? Bueno, vuelvo sobre lo mismo, basado en el principio de independencia que tienen los tribunales y los jueces en el juzgamiento de los casos que son sometidos a su conocimiento, claro, resuelven en definitiva conforme los criterios que ellos y ellas consideran más convenientes o adecuados. Y eso es lo que ha generado finalmente también que tengamos que vernos enfrentados constantemente a diversas discusiones o debates jurídicos que terminan en recursos de nulidad ante la Corte, ante la excelentísima Corte Suprema o ante el Tribunal Constitucional por requerimientos de inconstitucionalidad, que finalmente llegamos a la misma conclusión de que estos recursos planteados por la institución, por la Defensoría Penal Pública, son rechazados bajo el argumento de, bueno, aquí lo que prima es la independencia de los tribunales de justicia. O sea, volvemos al mismo problema base. Y por lo mismo es que nos parece que frente a esa incerteza jurídica y que afecta finalmente el principio de igualdad y la protección de los derechos, ya es que nosotros creemos que esta no es una buena iniciativa y que frente a situaciones como lo que está planteando aquí el señor subsecretario, que exista una emergencia como ha existido siempre por lo demás, bueno, para eso están las formas o las vías que nos entrega la propia legislación, en donde se puede perfectamente frente a una situación puntual, como una situación de emergencia sanitaria u otra, bueno, invocar las normas procesales vigentes sin alterar el sistema o el modelo de administración de justicia actual para poder, por ejemplo, pedir la suspensión de una audiencia, el reagendamiento o bien o alegar otro tipo de entorpecimiento que implique finalmente, ¿cierto?, la prórroga o postergación de una determinada audiencia. Creemos ahí están las alternativas, están los mecanismos que hoy día siempre las partes han tenido o los intervinientes para poder entonces plantear sus problemas cuando estos surgen. Y nos parece que una reforma de estas características, que es más bien estructural, pretenda resolver una situación puntual que hoy día las normas, el ordenamiento jurídico, insisto, tiene las salidas para aquello. Y lo segundo, que también vemos nosotros como un problema de constitucionalidad, tiene que ver con el principio de reserva de ley, porque nos parece que finalmente siempre, y eso es entendido y conocido por todos, que los tribunales, la decisión del juzgamiento recae en nuestros tribunales de justicia. Nadie pone en duda aquello. Sin embargo, la manera de juzgar es materia de ley y por lo tanto debiese ser, en este caso, el legislador el que debiera resolver finalmente la manera en que se deben de llevar adelante, ¿cierto?, los procesos penales, en el caso de la justicia criminal. Ahora bien, lo que aquí se está planteando más bien es entregarle esa facultad que hoy día es privativa del legislador a los tribunales de justicia, en este caso a las Cortes de Apelaciones, para que a través de autoacordados y no a través de una ley, resuelvan la manera entonces en la cual se debe proceder para la sustanciación de determinadas causas en materia criminal. Y por lo tanto nos parece entonces que ahí también existe otro inconveniente que debe ser considerado por esta comisión, disculpen. Por lo tanto, señor presidente, y esto termino, la institución, la Defensoría Penal Pública, apoya y comparte en la redacción actual del artículo 107 bis. Insisto, no nos parece, no compartimos las indicaciones que ahí a ese artículo se han presentado, pero sí tenemos también reparos acerca del 107 ter por las razones que ya he mencionado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Marco Montero. Respecto a su primera indicación, respecto al 107 está muy bien que la Defensoría Penal Pública establezca y deje claro la posición de la Defensoría y que esto se llegó a un acuerdo en el Senado, pero eso fue un acuerdo en el Senado que no obliga ni nos condiciona que nosotros entremos en discusión. En lo particular, no estoy de acuerdo con la norma que hay en el Senado. Creo que el establecer un acuerdo entre fiscal, defensor y querellante va a complicar sobre todo aquellas causas que tienen fácil tramitación. Y debería ser efectivamente, tal cual viene en la indicación, una prerrogativa de los jueces en lo particular, dejando a salvo la fase final respecto a que esta disposición no procederá respecto a la audiencia de juicio de aquellas que prestan declaración víctima, imputado, testigo, perito. Creo que por ahí se puede redondear un poco la cosa. Pero como hay más palabras solicitadas, le doy la palabra a la señora Marta Herrera. Señora Marta Herrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo y por su intermedio también a todas y todos los asistentes. Sí, yo quisiera ahorrar la intervención porque creo que bastante contribuyó, en definitiva, el adelanto que tuvimos en materia del el artículo 47D. Y por lo tanto, yo creo que ya bastante se ha dicho respecto de las bondades que tiene este tipo de audiencias y que en definitiva uno hasta puede concluir como uno de los poquísimos beneficios que nos ha traído esta crisis sanitaria. Por lo tanto, nosotros solo nos vamos a referir a un punto que precisamente tiene que ver con lo que usted acaba de decir, señor presidente, y tiene que ver únicamente con el artículo 107 bis, va a ser nuestra única observación y que precisamente nosotros estamos de acuerdo con la indicación que se ha anticipado y no con la norma como viene, porque efectivamente la exigencia de un acuerdo entre, no son todos los intervinientes, por lo demás, son solo los abogados, fiscal, defensor, querellante. Lo que va a hacer de esta norma, si en definitiva queda tal cual, es que sea simplemente letra muerta. La ministra Piñeiro lo decía en la sesión anterior y creo que ha quedado de manifiesto en todo lo que ha sido esta discusión. Es muy normal que no exista acuerdo entre la Fiscalía y la Defensoría. Eso es bastante lógico, es absolutamente normal. De hecho, de eso se trata el proceso. El proceso se basa en la existencia de un conflicto. Hay un conflicto principal y hay conflictos accesorios. Y todos ellos, ¿quién los resuelve? El órgano jurisdiccional. El rol del juez en el sistema es resolver los conflictos. Por eso nos llama la atención que el defensor aluda a que esto dependería de un pronunciamiento discrecional de los tribunales. Es que para eso existen los tribunales en el sistema, para eso existe la figura de este tercero imparcial, para resolver los conflictos que se presenten entre las partes. Ya es solamente esa nuestra intervención que efectivamente creemos que debe eliminarse, la parte del acuerdo, para que la norma efectivamente se pueda aplicar, porque si no, nunca va a tener aplicación. Quiero recordar a propósito de una intervención que tuvo el diputado señor Soto en la sesión anterior, que decía, se preguntaba si en definitiva los protagonistas del conflicto, ¿no? La víctima, el imputado, estarían de acuerdo con esto, que no existen estudios, y claro, no lo existen, pero nosotros desde la Fiscalía creo que tenemos bastantes antecedentes para decir que probablemente muchas víctimas efectivamente no se sentirían nada incómodas con la situación de no tener que enfrentar directamente a su agresor, a quien estiman como su agresor, en la misma sala de audiencias. Pensemos en casos bastante frecuentes de retractación en materia de delitos violentos, en materia de violencia intrafamiliar, solo ponerlo de manifiesto, ¿ya? Pero eso es nuestra única intervención. Creemos que efectivamente debiera eliminarse la exigencia del acuerdo para que la norma efectivamente pueda tener aplicación práctica con todos los beneficios que se han aquí discutido. Eso podría conllevar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señora María Soledad Piñeiro, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio también saludo a las diputadas y diputados que conforman esta comisión y a todos los invitados e invitadas a esta sesión. Quisiera partir señalando que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados
en ningún momento se ha opuesto a que las audiencias puedan ser llevadas a cabo de una forma remota, sino que lo que ha propuesto es que en el diseño de estas audiencias remotas se tengan presentes dos grandes grupos de situaciones. La primera es el respeto de las garantías procesales y ser acuciosos en revisar cómo podría esta nueva fórmula atentar en contra de ellas. Y el segundo gran grupo de situaciones que deberían de revisarse y protegerse es el real acceso a la tecnología, que la práctica nos ha señalado que existen a lo menos barreras económicas, barreras técnicas y también barreras de habilidades. En consecuencia, a partir de ese escenario es que la opinión de la Asociación de Magistrados en cada una de las normas que se ha discutido en este proyecto, ha señalado los reparos, las observaciones que advierte en ellas. Y así es como también en esta ocasión haré presente que el artículo 107 bis que se propone es un artículo que se ubica en un escenario muy distinto al 107 ter. El 107 bis se ubica en el escenario de normalidad del desarrollo país. Es decir, no estamos enfrentando pandemia, no estamos enfrentando ninguna excepcionalidad. Por lo tanto, la modificación al proceso debiera de responder a situaciones de fondo que en definitiva lo que hacen es modificar el proceso penal que hoy día existe. En ese sentido se levantaron algunas observaciones que tienen que ver con estos dos grandes grupos de problemas que podrían advertirse, y como ya se señaló, en el Senado se acordó que tratándose de una situación de normalidad, serían las partes las que pudieran acordar el desarrollar el proceso penal de una forma distinta. Y en ese sentido nosotros estábamos de acuerdo con la norma que viene propuesta ahora a esta comisión, y no así con las indicaciones que se han planteado por algunos de los señores diputados. Quiero hacer presente además que en estas modificaciones se produce una contradicción de alguna manera con el actual artículo 329 del Código Procesal Penal, que permite que testigos y peritos, en casos excepcionales, graves y calificados por el tribunal, puedan comparecer por videoconferencia, y han sido múltiples los casos en que tanto testigos como peritos han comparecido de esa fórmula mucho antes de la pandemia, porque esta es una norma que existe desde el inicio del procedimiento penal. Por lo tanto, aquí ya se advierte una discordancia o incompatibilidad entre la norma que se propone en este proyecto y la que existe actualmente en el Código Procesal Penal, que de alguna manera, pretendiendo avanzar en el uso de los medios tecnológicos, en realidad retrocede. Por lo tanto, nosotros como asociación entendemos que es una mejor solución la que plantea el artículo 107 bis actualmente, el que está presentado a esta comisión sin las indicaciones. Sin embargo, en relación al artículo 107 ter, tenemos un reparo bastante importante, insisto, siempre teniendo como objetivo principal el atender a las garantías procesales y a estas brechas tecnológicas que son reales y que las hemos advertido durante estos casi 2 años que llevamos trabajando a distancia. Es el supuesto en que opera esta norma. Es una cuestión que es un poco más allá de la realización a distancia de la audiencia. Es cuándo va a operar. Los conceptos que establece la norma, y así también lo dije a propósito del artículo 47D, son extraordinariamente amplios, porque habla no del buen servicio, como dijo el señor subsecretario, sino que habla de la eficiencia del sistema judicial, habla del acceso a la justicia y de la protección de la vida e integridad de las personas. La eficiencia del servicio judicial, ¿cómo se mide? ¿Qué significa que no sea eficiente el servicio judicial y que amerite que se funcione de esta manera? ¿O en qué consiste el acceso a la justicia? ¿Y cómo lo medimos para saber si está funcionando bien o está funcionando mal?
las deficiencias del acceso a la justicia o del sistema judicial se producen únicamente por cuestiones excepcionales como pandemias, terremotos, incendios, tsunamis, etcétera, o se pueden producir por muchísimas otras alternativas, como por ejemplo un simple retardo en el funcionamiento de tribunales. Porque si es un simple retardo en el funcionamiento de tribunales, tal vez siempre vamos a tener que funcionar de esta manera y no va a ser un funcionamiento excepcional. Entonces, los conceptos que se utilizan como base para que esta norma pueda ser aplicada son tan extensos que en definitiva hay una apertura absoluta a que esta norma se aplique prácticamente siempre. Ese es el punto que nosotros hemos marcado en relación a esta norma y en relación a las complicaciones de que esto puede derivar. En relación específicamente a las materias penales, que es el caso que nos convoca en estas normativas, la decisión obviamente fundada en estos amplios hipótesis no se aplica caso a caso, sino que se aplica en términos generales. En este caso, al contrario de lo que dice el 47D, ni los tribunales no tienen la posibilidad de plantear una fórmula de trabajo, que no está contemplada. No hay ningún tipo de estudio que nos permita señalar que esta es la mejor fórmula de trabajo para una situación excepcional. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día, si bien hemos avanzado, y hemos avanzado muchas veces sobre los acuerdos de las partes, esto hablemos de fiscalía, defensoría y querellante, pero no hemos avanzado en todas las materias. Y precisamente es en aquellas causas en que no se han podido llevar a cabo, es donde hay más divergencia entre las partes para poderse realizar los juicios. Hay juicios de larga duración que se tienen proyectados y que hoy día no se han podido llevar a cabo, precisamente porque no se cree que estén las condiciones para poderla llevar a cabo en una forma telemática. Es necesario revisar el fondo de la forma en que se ha estado realizando los juicios y si estos efectivamente han afectado o no las garantías procesales y si han afectado o no la posibilidad del acceso tecnológico. Si después de un resultado dice que esto no se ha afectado, que esto ha sido bien, bueno, a lo mejor es posible aplicar esta norma, pero no tenemos esa certeza. Y es allí en donde nosotros llamamos a reflexionar y a demorar un poco la aplicación de esta norma si es que de algún estudio pertinente y completo resulte que sí son positivas. Este es un llamado más que nada a ser un poco más cuidadoso porque estamos hablando de normas de aplicación permanente. Las normas que van a regular el conflicto que ha surgido a propósito de la pandemia no están aquí, están al final del proyecto en las normas transitorias. Todavía no las hemos comenzado a revisar en esta instancia. Entonces, nosotros proponemos que esta norma no se apruebe en estas condiciones, sobre todo considerando que su aplicación está bajo el supuesto de amplias propuestas para que se lleven a cabo. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. El señor fiscal Francisco Bravo ha solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. Saludarlo, agradecer la invitación. A través suyo saludar a todos los diputados y diputadas, también a los invitados e invitadas. Nosotros lo señalamos de alguna manera en la sesión anterior de la comisión en relación con el estudio de este proyecto de ley. Y nosotros queremos aportar algunos antecedentes concretos, más bien desde lo operativo, pero también hacernos cargo de algunas cuestiones más bien conceptuales que son evidentemente de mucha relevancia. En términos operativos, dimos el dato la vez pasada que se habían realizado en un año más de 1.150.000 audiencias vía telemática. Y hay un dato que es bien relevante respecto de la orden de detención. Entre marzo del 2020 y febrero del 2021 se despacharon 60.000 órdenes de detención. Es decir, en el periodo pandemia, por así decirlo. Entre marzo del 2019 y febrero del 2020, 165.000 órdenes de detención. Uno puede inferir, 100.000 de diferencia, uno puede inferir a partir de ese dato que probablemente, visto desde el punto de vista de los imputados, porque estas son órdenes de detención de imputados, parece que los imputados tienen mejor acceso a la justicia por la vía telemática que por la vía presencial. Miren lo que estoy diciendo. Yo di varios ejemplos, di el ejemplo de una señora Cerro Navia a la comisión anterior. Quiero dar el ejemplo de una señora que es adulto mayor, víctima o imputado, da lo mismo, una señora de 75 años,
que se tiene que desplazar a un tribunal. Todos concordarán conmigo acá de que ir a un tribunal, no los fiscales, no los defensores y los jueces que tenemos la obligación de ir siempre, todos concordarán acá que ir a un tribunal no es agradable. Ni para la víctima, ni para el imputado, ni siquiera para un testigo. No es agradable. ¿Por qué no dar la posibilidad de que esas personas puedan acceder vía virtual o vía presencial? Si una persona quiere venir vía presencial al tribunal, que venga. Lo digo venga porque estoy acá en el Centro de Justicia. Que vaya o venga. Pero si una víctima o un imputado va a ser formalizado para un acuerdo reparatorio, ¿tiene sentido que recorra 20 kilómetros de la ciudad de Santiago, gaste 3.000 pesos y de vuelta para que le digan, ¿sabe, señor? Formalización, acuerdo reparatorio, sobrecimiento definitivo, se acabó la causa. Hacer todo ese trayecto, 2 horas en metro, 2 horas en Transantiago, o no, ahora se llama de otra manera, no me acuerdo. Hacer todo ese trayecto para decirle, señor, y me dicen, ¿por qué me hicieron venir? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué no lo hicimos vía virtual? Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, y yo ahí de nuevo repito, estamos en una falsa dicotomía de entender de que el acceso a la justicia es la presencialidad física. No tiene que ver con eso. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos no habla de presencia física, habla de tutela judicial efectiva. Y eso se hace carne a través o de la vía presencial física o de la vía virtual. Aquí no hay una dicotomía. Respecto al 107 bis, yo concuerdo con lo que dijo, me parece que la directora jurídica de la Fiscalía, doña Marta Herrera. Puede transformarse del modo que está redactado en una norma que va a ser letra muerta. Porque tiene 2 grandes excepciones o 2 grandes requisitos. Acuerdo de las partes, lo que muchas veces puede no producirse. Y lo segundo es que la restringe o saca, digamos, de esta posibilidad todas las audiencias que tienen que ver con declaración de testigos, imputados, víctimas, declaraciones en general. Yo creo que eso restringe la posibilidad que los juicios orales, como hoy día que se han desarrollado cientos, sin ningún tipo de problema, señor presidente, un delito de robo, no son más de 5 testigos, 5 fotografías y se acabó. Eso es el delito de robo. Los que tenemos 300 juicios orales en el cuerpo sabemos que un juicio de robo no dura más de 3 horas. Y eso es el juicio de robo, se acabó. Hoy día tuve un juicio, perdón la autorreferencia, de un robo en lugar no habitado. 4 testigos, 8 fotografías, se acabó. ¿Hubo alguna afectación a los 3 imputados? Ninguna. Y a los defensores que se conectaron y le hacen sala privada, si quieren conferenciar privadamente, se hace sala privada. En suma existe el mecanismo de la sala privada. Hicieron sala privada durante 10 minutos, sin ningún problema. Entonces, perdón, la malformación profesional. Señor presidente, insisto, el 107 bis como está redactado puede ser letra muerta. Nosotros queremos avanzar, sernos menos conservadores. ¿Ah? Y esto no tiene que ver con la comodidad del fiscal, ni del defensor, ni del juez. Esto tiene que ver pensando en ese señor, en esa señora de 75 años, en el señor que le cuesta movilizarse, que gasta 3.000 pesos en una audiencia, y en donde los debates en garantía, por ejemplo, y lo repito, son básicamente debates entre abogados, en que ni siquiera se requiere la presencia del imputado. O sea, el 80% de las audiencias de garantía es un debate de abogados. Entonces, aquí creo que hay que ser más osado y derechamente entrar a la modernización de la justicia y hacer del acceso a la justicia una cuestión real en base a lo que hoy es la tendencia mundial. Solamente eso, señor presidente. Sí, yo tomé conocimiento de la indicación del señor Walker, el diputado Walker y el diputado Alessandri, y me parece que ese es el camino y la dirección que debería, creo yo, el legislador adoptar para, como digo, hacer efectivo lo que dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a don Pablo Sanzana. Saludar en primer lugar al señor presidente de la comisión, a los honorables señores diputados y a todos los invitados a esta sesión. Nosotros como Asociación de Defensores concordamos con lo que señaló el Defensor Nacional y lo que señaló el subsecretario de Justicia. La pandemia sin duda nos ha aportado muchas experiencias y experiencias que sin duda deben quedarse. Existen sí, en este caso, lagunas en las cuales estas experiencias o estas situaciones especiales no se deben repetir.
Por ello, nosotros estamos de acuerdo con la norma del artículo 107 bis que viene del Senado y no con la indicación parlamentaria presentada recientemente. ¿Por qué señalamos esto? ¿Qué es lo que hace esta indicación? Básicamente transforma en su segundo acápite, en el segundo inciso, transforma en general una situación particular. Las declaraciones de las víctimas, testigos y peritos fuera del tribunal ya está contemplado en el artículo 329 y está totalmente regulado en nuestro Código Procesal Penal respecto a cómo deben declarar estos testigos peritos en dependencias de tribunales cercanos a su domicilio para cautelar el debido proceso. Ciertamente, transformar en una norma general la declaración de víctimas, testigos y peritos mediante sistemas telemáticos afecta sin duda el debido proceso. Afecta la inmediación sin duda y no deja que el tribunal pueda apreciar la prueba de primera fuente. Afecta sin duda también el juicio telemático, la comunicación entre imputado y defensa. Afecta el examen y el contraexamen que debe realizar la defensa, el fiscal, incluso las partes querellantes de un testigo en el tribunal. Ciertamente, los que han estado en juicio oral, sabemos que la declaración de una persona, al estar en un tribunal, se pueden percibir cosas que en una videoconferencia no se perciben. Ciertamente, el cuerpo habla. La voz, la inflexión de voz, los tonos de voz, ciertamente que son importantes. Los movimientos voluntarios, movimientos involuntarios de los testigos son fundamentales. El nerviosismo de algún testigo también lo es. En cuanto a ejercicios básicos que se realizan en juicio oral, reconocimiento por parte de un testigo, de una víctima, de un imputado. Ciertamente no es lo mismo ver a una persona en vivo que verla por una pantalla. Ciertamente por una pantalla se afecta por el tono de la pantalla, la calidez del color puede afectar la tez de la persona, incluso el color de ojos. Creemos que el juicio telemático, en este caso, y por eso rechazamos la indicación parlamentaria respecto del 107 bis, afecta dos garantías fundamentales. En primer lugar, la comunicación permanente que tiene derecho todo imputado o acusado con su defensor, que está consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 14b específicamente, y va contra el Pacto San José de Costa Rica, específicamente el artículo 8.2d, que también habla sobre la comunicación libre con el defensor. En segundo término, afecta el juicio telemático, y en este caso por eso nos oponemos a la indicación parlamentaria, lo señalado en el Pacto San José de Costa Rica, lo señalado en el artículo 8.2f. ¿A qué me refiero a esto? En el derecho que tiene, en este caso, el defensor, la parte, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Estos son instrumentos internacionales que sin duda no se pueden soslayar a pretexto de modernizar el sistema. Creemos que existen múltiples problemas, como señalo, problemas de conexión. En general, las personas que son de mayor edad o que son más pobres no tienen afinidad con la tecnología. Existen también múltiples problemas geográficos respecto de localidades donde existe mala señal, incluso problemas climáticos que pueden afectar el acceso a la justicia. Por ello, como señalo, creemos que la redacción correcta es la que viene del Senado respecto al artículo 107 bis y creemos que no es aceptada la indicación y por ello creemos que no se debería aprobar la indicación parlamentaria. Respecto del artículo 107 ter, nosotros concordamos con lo señalado por la representante de la Asociación de Magistrados, doña María Soledad Piñeiro. Creemos que es un ámbito totalmente distinto, es un ámbito que se puede legislar más adelante con más calma. Creemos que no están determinados en este caso las situaciones de excepción. Vida, integridad física, claro que es una norma clara, pero eficiencia
y el acceso a la justicia son normas demasiado amplias. Creemos que una posibilidad tal vez es un amarre con un estado de excepción constitucional, que está suficientemente regulado en la Constitución, pero creo que se necesita un análisis más acabado. Tal como decía el Defensor Nacional, esta pandemia nos ha enseñado justamente a través de las actuaciones de los comités de jueces de los tribunales orales y los penales, estos 58 acuerdos son 58 justicias distintas, afectan la igualdad ante la ley, son 58 formas distintas de juzgar a las personas. No es lo mismo un juicio vía remota o semipresencial en ninguno de los tribunales del país, y de ahí que se afecta la igualdad ante la ley. No estamos de acuerdo con este artículo 107T, creemos que se debe analizar más detenidamente esta reforma permanente, además también que no corresponde esta delegación de funciones parlamentarias en la Corte Suprema, y por lo tanto nos oponemos al artículo 107T. Por último, señor presidente, queremos agradecer la oportunidad de ser recibidos, la oportunidad de expresar nuestra opinión en este caso, y por cierto, tal como señala Francisco Grau, existen experiencias exitosas respecto de justicia telemática, pero esto no nos puede llevar a tomar las audiencias de juicio oral mediante esta vía, porque claramente se afectan garantías de las personas, y claramente no debe ser la norma general, sino solamente la forma especial, la excepción en determinados y muy especiales momentos. Muchas gracias a don Pablo Sanzana. Y antes de darle la palabra a todos los demás intervinientes, les recuerdo que la sesión termina ahora ante las 5 de la tarde, y así como vamos, no vamos a poder votar ni siquiera este artículo, pero entiendo la trascendencia de los artículos que estamos planteando. Y solamente a modo de referencia, no es que el representante de la Asociación de Defensores se oponga o apruebe, nos viene a dar una opinión técnica respecto a la materia. Quienes van a votar no son los señores y señoras parlamentarios. Y lo segundo es plantear una consulta, y se lo dejo planteado a los demás intervinientes que van a opinar, porque he escuchado por lo menos de parte de la Defensoría de que no les gusta esta facultad de los tribunales para poder generar estas acciones de trámite de manera remota, pero creo en lo particular que existen dejando a salvo algunas audiencias en particular, hay una serie de audiencias que es una verdadera pérdida de tiempo hacerla de manera presencial. ¿Ya? Es decir, hablar de un control de detención, hablar de la suspensión condicional, del acuerdo reparatorio, audiencia de preparación de juicio oral, que era discusión de prueba, una revisión de cautelar, tener audiencias presenciales para eso y no darle la oportunidad al sistema de justicia tener la posibilidad de hacerlo de manera telemática, creo que sería un absurdo también y perderíamos una tremenda oportunidad. Le doy la palabra entonces a la profesora María Elena Santibáñez. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, gracias por la invitación, y aprovecho de saludar a todos los presentes. Efectivamente, señor presidente, mi intervención tiene que ver un poco con lo que usted mismo acaba de señalar, que es justamente lo que hemos aprendido, lo que ha señalado también el señor subsecretario, lo que hemos aprendido con la pandemia, ¿cierto? Ya estaban autorizadas las declaraciones vía telemática desde antes, de saber cómo funcionaba el sistema. Y la verdad es que incluso disposiciones que han sido señaladas por el señor Pablo Sanzana respecto al Pacto de San José de Costa Rica, que hablan de presencialidad, esa presencialidad no necesariamente significa presencia física, señor presidente. Sabemos todos quienes hemos intervenido y tenemos también bastante experiencia en litigio en esta materia, que esto ha facilitado bastante la rendición de prueba, lo que ha significado también menor desgaste para las víctimas, en primer lugar, de no tener que trasladarse, menor gasto de recursos fiscales y recursos particulares respecto a personas, me refiero en particular a personas que no cuentan con los medios suficientes, y que significa pérdidas de jornadas completas de trabajo, pensemos en las personas que tienen que desplazarse, ¿cierto? También el tema de los recursos económicos para lo mismo, jornadas que a veces terminan con una sola declaración y que se suspenden las audiencias, que claramente hacen mucho menor el costo cuando se trata de una comparecencia telemática.
Lo mismo en relación con personas que a lo mejor pueden estar afectadas, ¿cierto?, de algún tipo de enfermedad que suponga peligro por temas de contagio, no digo solamente por el tema del COVID, ¿eh? Estoy hablando de personas que tengan situaciones de inmunodeficiencia, por ejemplo, y que por lo tanto no puedan estar en lugares con muchas personas, que son cuestiones que se vienen, señor presidente. Pero además miremos lo que pasa en legislaciones comparadas. En general, la semipresencialidad es lo que está rigiendo en todas partes. Y uno ve, ¿cierto?, que en las audiencias comparecen personas presencialmente y personas por sistema telemático. En todos los juicios orales que se han realizado, que son bastantes, a mí misma me ha tocado participar en más de 10 juicios en este año, señor presidente, y la verdad es que se han podido desarrollar de manera normal, siempre con el defensor al lado del imputado, de tal manera que el peligro que señala el señor Pablo Sanzana no se cumpliría en este caso. Yo creo que ese sí es un derecho que tiene que respetarse de todas maneras, pero me parece que en ese sentido la indicación que se efectúa en el sentido de permitir que la presencia de la víctima, sobre todo y testigos, las declaraciones de ellos se pueda realizar vía telemática, y si solo lo pide uno de los intervinientes que se opone a esto pueda ser resuelto por el tribunal, me parece que es una indicación adecuada. Y misma cuestión en relación con todas las audiencias que tienen lugar ante el juez de garantía, en que en realidad la presencialidad física de las personas no parece necesaria y más bien parecen trasladarnos hacia un país que no va en la misma vía que países desarrollados, como pasa, por ejemplo, actualmente en Estados Unidos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, profesora. Le entregamos la palabra a don Carlos Verdejo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mí dos cosas muy breves. Lo primero es que no deja de llamarme la atención esta visión tan positiva que los abogados tenemos de la televisión, como dijo el Defensor Nacional. Y yo me pregunto qué tanto será con las personas comunes y corrientes y silvestres que tienen que enfrentar nuestro sistema procesal penal, ya sea en calidad de imputado o de víctima. Señor presidente, yo estuve la semana pasada de turno telefónico en la Defensoría Nacional. Me llegaban las llamadas de todo el país. No sabe usted la cantidad de personas que me llamaron para preguntarme cómo hacían para conectarse a una audiencia. Imputados y también víctimas, llamando a la Defensoría para preguntar cómo lo hacían, a quién le tenían que pedir el link, qué Zoom tenían que tener, mire, tengo este teléfono, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces no es tan simple el temita de decir, mire, la señora de Cerro Navia que va a gastar tantos pesos, porque esa misma señora de Cerro Navia no se va a poder conectar a una audiencia, sea víctima o imputada, si no tienen los conocimientos y si no tienen dinero. O sea, lo que quiero decir es que de alguna manera, no sé cómo decirlo en términos gráficos, estamos legislando para todo Chile. Se está legislando con esta norma para todo Chile de manera permanente. No se está legislando solamente para los Barnechea, Vitacura y Las Condes. Se está legislando para todo Chile. Y en todo Chile, la enorme mayoría de la gente, digamos, no todos tienen las facilidades, el conocimiento, la experiencia y la expertise que los que estamos aquí tenemos respecto de la teleconferencia. Y por último, y con esto termino, señoría, también me llama la atención, digamos, esta como especie de displicencia de decir, es que el control de detención lo tomamos vía remota y también estas otras audiencias, ¿para qué necesitamos estar ahí? Mire, a mí me tocó tomar un control de detención, porque tengo más de 300 juicios en el cuerpo, soy defensor penal público desde el año 2002, entonces algo de experiencia también tengo en este baile. Y no vamos a decir el nombre, le vamos a poner Marta a la imputada que venía por parricidio. Y llegamos al control de la detención y sucede que la imputada llegó mora entera, la cara, las marcas de ahorcamiento en el cuello, pero sucede que el parte decía sin lesiones. El fiscal la tuvo 36 horas detenida, se declaró ilegal la detención, a pesar de eso la formalizaron, y según el parte venía sin lesiones. Y entonces la magistrada Soledad Orellana, del 9º Juzgado de Garantía de Santiago,
bajó del estrado, le pidió, hizo desalojar la sala, le pidió a la imputada que se sacara y quedara solo en sostén y certificó las lesiones. Y pudo entrar un fotógrafo de la Defensoría que tomó esas lesiones. Y la magistrada Soledad Orellana fue al juicio oral como testigo de la defensa para declarar acerca de las lesiones. Que el parte carabinero decía que esa mujer que estuvo 36 horas detenida no estaba. ¿Cómo hacemos eso por videoconferencia? Cuéntenme, ¿cómo hacemos eso por videoconferencia? ¿Cómo hacemos por videoconferencia que el Tribunal Oral de Arica haya condenado por tráfico a 3 imputados, a pesar de que no había informe del ISP, porque el Tribunal Oral de Arica tomó los contenedores, los olió y determinó que existía droga sobre la base del olor? ¿Cómo hacemos eso por teleconferencia? Cuéntenme. Ha habido una cantidad enorme de juicios orales que se han hecho y que han sido exitosos, pero también hay una cantidad importante, sobre todo en los casos más complejos, en que los mismos tribunales han dicho que no están en condiciones de hacer esos juicios por vía remota por la complejidad de la materia. Entonces, son los más pobres y los más analfabetos digitalmente los que van a sufrir una norma como la que plantea la indicación del 107 bis. En cambio, el artículo que viene del Senado nos parece mejor. Y son también las situaciones que a lo mejor no son las que pasan todos los días, como de esta imputada por parricidio o la del tráfico en Arica que se condenó por el olor, pero que son imposibles de concebir. Si todo, sí o sí, a rajatabla, como parecen querer algunos que tienen 15 años de experiencia en este sistema, plantea. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias al señor defensor, don Carlos Verdejo. Solamente, digamos, de acotación, yo no tendré la experiencia que usted tiene en materia de tramitación penal, pero sí veo a diario cómo los imputados reclaman que los defensores penales públicos no lo atienden nunca y no conferencian antes, y dicen que son atendidos apenas llegan a la audiencia, que es un reclamo permanente, por si acaso. Ya le damos la palabra entonces a don Marcelo Leiva. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los presentes, porque efectivamente estamos todos presentes acá. O sea, no estamos semipresentes. O sea, acá estamos todos dialogando, mirándonos, no hay duda, si efectivamente que cada cual da sus opiniones y sus puntos de vista. Por lo tanto, también, como nota al pie, el tema de la semipresencialidad, la verdad que estamos o no estamos, estamos presentes. ¿Cómo estamos presentes? Claro, de forma telemática, que es una forma validada, que tan válida está, que están aquí los parlamentarios discutiendo formación de ley de esta manera. O sea, ¿cómo no va a poder ser válida, ¿cierto?, esta forma de comunicarnos, esta nueva forma de comunicarnos? Al señor Verdejo, ¿cierto?, le llama la atención muchas cosas que se están discutiendo. A mí no me llama la atención que la Defensoría se resista a avanzar en esto, porque tiene una lógica. Incluso me podría llamar la atención con los datos que dio Francisco Bravo, el presidente, de que durante todo el periodo telemático ha habido 1/3 de órdenes de detención en comparación al periodo anterior. Entonces uno podría entender que los principales interesados de que esto siguiera así deberían ser los defensores, pero no es así. ¿Por qué no es así? Y luego voy a entrar a referirme a otra temática surgida, ¿cierto?, en la sesión pasada y levantada por el diputado Soto. No es así porque para los defensores una de las maneras de ganar los juicios, y quizás la principal manera de ganar los juicios y conseguir, ¿cierto?, las absoluciones, es la falta de comparecencia de las víctimas y testigos a la audiencia juicio oral. Eso es así. ¿Y por qué no vienen las víctimas y testigos a los juicios? Por todas las razones que ustedes comprenderán, ¿cierto? Distancia, temor, problemas económicos para efectos del desplazamiento y eventualmente estar en un lugar distinto al lugar del juicio. Por eso no me llama la atención en definitiva que las defensas, ¿cierto?, se opongan a esto. Lo que sí tenemos súper claro, que a la fecha se han hecho cientos de juicios orales sin ningún inconveniente. Y aquí también lo que sí me llama la atención, señores diputados, es que no confiamos en los jueces. Y discúlpeme, magistrado Piñeiro, pero hay que confiar en los jueces.
Ellos son, en definitiva, los que aquilatan las circunstancias y determinan si efectivamente hay o no vulneración del debido proceso respecto a los imputados. Por lo tanto, hay que darle estas facultades de que ellos mismos determinen. Y se fijan, la indicación ingresada por los diputados Walker y Alessandri se hace cargo de eso. Efectivamente, alguna de las partes puede pedir que sea presencial, fundadamente, evidentemente, indicando que debe ser presencial y dando las razones, y en ese caso, efectivamente, el tribunal establecerá que esa audiencia en particular debe necesariamente ser, ¿cierto?, de forma físicamente presencial, no virtualmente presencial. Ahora, respecto a la inquietud que manifestó en la sesión pasada el diputado Soto, que yo creo que es sumamente importante, es poner en relevancia aquí la ciudadanía. Él mencionó, ¿qué diría la víctima? ¿Qué diría el testigo? ¿Qué diría el imputado respecto a esto? Bueno, diputado, yo le voy a dar 3 ejemplos muy cortos personales, ni siquiera ejemplos que me contaron personales, de la litigación y el contacto con el sistema. Respecto de una víctima que fue víctima de la clonación de sus placas patentes, una víctima que era de Concepción, que no había venido a Santiago en muchos años. Le clonaron la placa patente de su vehículo y ese vehículo circuló por las calles de Santiago miles de kilómetros. No pagó excesos de velocidad, se estacionaba donde quería, entonces le empezaba a llegar decenas de partes de policía local de Santiago, lo cual le generó todo un inconveniente, además de, en definitiva, no poder renovar su permiso de circulación. Esa víctima de Concepción, logramos ubicar al tipo que había hecho esto, lo formalizamos, hicimos una serie de audiencias en las cuales comparecía o no comparecía el imputado, y la víctima se pudo conectar a 5 o 6 audiencias de forma telemática. Y conseguimos, en definitiva, condenar al imputado, porque él se dio cuenta que esta víctima estaba participando del sistema, porque la veía conectada cada vez que había una audiencia de formalización, de posibles suspensiones, de preparación de judicial. En definitiva, terminó aceptando responsabilidad. En el sistema antiguo, sin posibilidad de videoconferencia, ese caso necesariamente tendría que haber llegado a juicio oral y es muy probable que lo habrían absuelto porque la víctima no habría podido viajar desde Concepción hasta Santiago. Ese es un ejemplo. Ejemplo 2, un testigo. Testigo de un delito ocurrió de un robo en el centro de Santiago. Se dilató, típico por el tema de la pandemia, etcétera. Este testigo se fijó audiencia de juicio oral, nosotros, ¿cierto?, lo contactamos y me dijo personalmente que era imposible poder ir al juicio porque él era chofer de camiones y durante esas fechas estaba viajando, así que era imposible. Le dije si era posible que él en algún minuto se pudiera conectar, me dijo que sí, dicho y hecho. Él estacionó su camión a las afueras de Los Vilos, se conectó, ¿cierto?, a la audiencia, prestó declaración y en definitiva el imputado fue condenado. Segundo ejemplo, entonces, respecto de cómo funciona la videoconferencia a través de, ¿cierto?, el nuevo sistema. Tercer ejemplo, el imputado, lo que dijo, ¿cierto?, el fiscal Bravo, son datos del Poder Judicial. Gracias a las videoconferencias, en definitiva, se han evitado 2/3 de las órdenes de detención. 2/3 de las órdenes de detención se han evitado gracias a la videoconferencia. Y también el ejemplo ya particular, me pasó en 3 ocasiones que, ustedes saben, hay audiencias en las cuales está obligado el imputado a ir, y si es notificado personalmente, no comparece, es un tema científico, tiene que despacharse órdenes de detención. Bueno, en ese caso, ocurre que antes de pedir la orden de detención, se le consultó al defensor, orden de detención que a todo esto se iba a despachar sí o sí, se le consultó al defensor y él tomó contacto telefónico con el imputado se conectó, participó en una audiencia, con más encima de una audiencia salida alternativa, y en definitiva se logró terminar el caso en esa audiencia y no con una orden de detención. Entonces aquí hay 3 ejemplos que había solicitado, ¿cierto?, el diputado Soto de cómo impactaba esto positivamente a la ciudadanía. Y por lo mismo, espero que en definitiva y en procedencia aquello se rechace la propuesta del gobierno y a su vez se analice en profundidad esta indicación presentada por el diputado, ¿cierto?, Alessandri y el diputado Walker, para efecto de que esa norma venga a reemplazar tanto las normas del 107 bis como el 107 ter propuesta por el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al profesor Cristian Maturana. Tiene usted la palabra, profesor. Muchas gracias, presidente. Saludo a los diputados y diputadas y a los invitadas y invitados. Atendido lo avanzado de la hora, quiero ser muy breve en lo que voy a decir. En primer lugar, no cabe duda de que la norma del artículo 329, inciso séptimo, para el interrogatorio de los peritos y testigos, dado que es una norma de carácter especial,
tenemos que entender la que prima sobre las normas que están siendo incorporadas en esta sesión y en consecuencia, aun cuando el juicio oral se realice en forma presencial, siempre va a ser posible interrogar a los testigos y a los peritos cumpliendo con los requisitos que están previstos en dicha norma. En segundo lugar, yo me quiero referir a una cita de don Perfecto Andrés Ibáñez en su libro Cultura Constitucional de la Jurisdicción acerca del mito de la inmediación. Dice: la inmediación no hay duda es un medio necesario y útil, pero solo si se usa bien. El derecho es a que la motivación cubra todo el campo relevante de la decisión y de la decisión misma, y que no debe presentar zonas oscuras. Y en consecuencia, nosotros tenemos que entender que la presencia virtual se puede dar físicamente o en forma no presencial, y se está cumpliendo igual con los medios de la mediación, porque lo que manda es la valoración que se tiene que hacer por el juez en la prueba y no el contacto directo entre un testigo y otro. Y lo tercero es que no quiero citar todas las disposiciones del Código Procesal Penal, pero el principal garante de los derechos que se tienen que llevar adelante en el proceso es el juez de garantía. Y la norma que se cita sobre el acuerdo de las partes, si no hay acuerdo de las partes, decidirá el juez de garantía. Como siempre tiene que decidir el juez de garantía, incluso por la cautela general del artículo 10, y incluso, además, por el control que se hace a través del recurso de nulidad. Y en consecuencia, cualquiera que sea la normativa que le queramos dar, lo que sí rompería con la independencia, con la jurisdicción y todo lo demás, sería pretender que cualquiera que sea la forma de reacción no sea el juez de garantía el que tiene que tomar los debidos resguardos. Existe acuerdo de las partes o sucedáneamente a lo que es el acuerdo de las partes. Y por la sencilla razón de que, como ha dicho la Corte Suprema en los juicios de nulidad, ni siquiera la presencia presencial podría evitar de que se produjera la nulidad del juicio oral si no se otorgaron las garantías debidas en la realización de la prueba ante ese tribunal. En consecuencia, acá, la decisión final sobre el tema la tienen los jueces de garantía, cualquiera que sean las disposiciones y regulaciones que se hayan pretendido hacer por la ley o por el acuerdo de las partes. Gracias, presidente. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Yo quiero proponerle, antes de darle la palabra a don Andrés Salazar, tanto al subsecretario de Justicia, a los profesores y a los demás intervinientes, poder generar un texto intermedio entre ambas materias. Yo creo que la propuesta de los diputados Alessandri y Walker, en el primer inciso en lo particular, puede ser fácilmente complementada con el texto que ya viene aprobado el Senado, en orden a permitir que sean sin necesidad de acuerdo por parte, porque las partes pueden ser infinitas, pueden ser muchos implicados que vayan a impedir el ejercicio de esto. Existe una barrera de acceso muy complicada de acceder tal cual viene el texto del Senado. Y yo invitaría a que pudiéramos coordinar alguna postura intermedia. Esta es una materia de la mayor relevancia porque va a ser norma permanente y puede cambiar el sistema procesal penal. Entonces, por eso pediría que pudiéramos meditarlo de mejor manera. Y respecto al 107 ter, del cual yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con entregarle a la Corte Suprema la facultad de generar un autocordado para este tipo de procedimiento. Creo que aquí deberíamos mantener la reserva legal en orden a que sea eso regulado por ley. No sé, señor subsecretario, si es que existirá la disposición o vamos a tener que continuar con este proceso de discusión, porque, insisto, esta es una norma demasiado trascendental. Por suerte logramos suspender la entrada de vuelta a la normalidad en 60 días, por lo tanto tenemos un plazo como para poder generar los cambios que se necesiten desarrollar, pero recordar que lo más seguro es que esta norma se vaya a mixta y vamos a también estar luego discutiendo en mixta durante un buen tiempo. Antes de darle la palabra al señor subsecretario, le doy la palabra a don Andrés Salazar, que pidió la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio.
brevemente, y solo para referirme al artículo 107 ter, que había quedado precisamente un poco de lado. Primero, para decir que no existen vulneraciones a la igualdad ante la ley. De hecho, el principio de la igualdad ante la ley demanda que el Estado trate de manera diferente lo que es diferente. Y esto quiere decir que si existen dos regiones del país donde sus ciudadanos tienen distinta modo de acceder a la justicia, esto es, en la región A, existen graves dificultades para que los ciudadanos accedan a la justicia, y en la ciudad B no existen esas trabas, bueno, lo que demanda el principio de igualdad ante la ley es regular de manera diferente lo diferente, para que precisamente las garantías lleguen a todos los ciudadanos. Y el 107 ter lo que quiere es facilitar la administración de la justicia. O sea, hacer que la justicia llegue en circunstancias de desventaja social. En segundo lugar, y aquí quizá un matiz, señor presidente, efectivamente uno podría morigerar la regla del 107 ter, pero nótese que lo que se está haciendo es que es el legislador chileno el que está estableciendo un procedimiento reglado ante la situación de excepcionalidad para que se disponga de un modo de administrar justicia idóneo ante la contingente e indeterminable de antemano situación de catástrofe que afecta a un lugar determinado, lo que existe un grado de adaptabilidad. Al demandarse un grado de adaptabilidad, entonces las formas de la ley pueden quedar cortas ante una emergencia sanitaria y demandar de nuevo una modificación de ley, y de ahí el argumento que se daba por parte del Ministerio de Justicia, que eso puede demorar mucho para atender a las necesidades urgentes de la localidad afectada por una catástrofe. Entonces, no se trata de una delegación del poder legislativo al poder judicial. Es este Parlamento el que está legislando un procedimiento por vía de la ley ante una excepcionalidad, ante una contingencia. Acá no se puede invocar, y esto es un argumento retórico, a la corona española. Precisamente lo que se está discutiendo en esta instancia es que el legislador chileno regule las situaciones de excepcionalidad que constriñen el acceso a la justicia en situaciones indeterminables de antemano. En tercer lugar, la presentación de prueba y todo lo que dijo el defensor Verdejo, precisamente lo excluido del 107 bis. Entonces, los problemas de presentación de prueba, bueno, no tienen que ver con lo que se está discutiendo en esta instancia. Entonces, sus preocupaciones pueden quedar de lado. Y finalmente, ojo con un argumento que tiene que ver con una cierta desconfianza de la interpretación que podrían darle los jueces a las condiciones de aplicación a partir de las cuales se podría dar lugar al artículo 107 ter. Ojo, porque el artículo 107 ter es bastante estricto en sus condiciones de aplicación. No solamente tiene que existir riesgo a la vida o a la integridad física o al acceso a la justicia. No, se habla de la eficiencia como un criterio aislado y separado de los demás. La regla del artículo 107 ter no dice se afecte al acceso a la justicia o a la eficiencia. Dice se afecte al acceso a la justicia y a la eficiencia, además de existir riesgo para la integridad física y la vida de las personas. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones graves y no solo el juez deberá ponderar entonces una mayor eficiencia del sistema judicial, sino que además existe un contexto de extremado riesgo para los ciudadanos en acceder a un bien preciado como lo es la administración de la justicia. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Andrés. Ofrezco la palabra sobre el punto, el señor subsecretario. Antes de don Leonardo Soto y después el subsecretario. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los que asisten a esta sesión. Bueno, yo tengo una postura que ha sido contradictoria o que manifiesta desacuerdos con varios de los que han intervenido en las sesiones de este proyecto de ley, por varias razones, pero fundamentalmente
porque se intenta instalar como permanente un sistema de funcionamiento telemático de la justicia de manera remota y particularmente en este momento en materias penales. Y todos sabemos que en un juicio penal se juega muchas veces la libertad de las personas, se busca una petición de justicia frente a la vulneración de derechos muy graves, y también sabemos que la justicia no es infalible. Y aquí se ha hablado mucho de cómo la percepción que tienen la mitad de los participantes en esta sesión, sobre todo los inquisidores, es una percepción de que la justicia en el tiempo de pandemia, en funcionamiento telemático, ha funcionado regularmente bien. Yo puedo no discutir eso, puedo aceptarlo, pero nosotros necesitamos que la justicia siempre actúe bien, que sea lo más infalible posible, asumiendo que es una utopía. Pero cuando se trata de hacer cambios en el funcionamiento de la justicia para que se tomen decisiones importantes para la vida de las personas, no se puede olvidar también las fallas que tiene la justicia. Hay cerca de 4.000 personas que están catastradas en el proyecto Inocentes que lleva la Defensoría, que han ingresado al sistema de justicia como imputados, han sido privadas de libertad por días, semanas, meses y años, y finalmente han resultado absueltos o declaradas inocentes en sistemas presenciales. Consecuencia, hay un margen importante de casos, miles, y otros miles en cuanto a querellantes o víctimas que no obtienen de la justicia lo necesario para poder restaurar el rompimiento de la situación preexistente. Y creo que eso es muy relevante, y claramente en materia remota o telemática, los riesgos que tiene la justicia de fallar aumentan notablemente. No es cierto que todas las actividades humanas mejoren en funcionamiento telemático. El Congreso, y aclaro a algunos de los fiscales que intervino, parece que mi amigo Marcelo Leiva, el Congreso cuando termine el estado de excepción esta semana va a funcionar completamente presencial, porque evidentemente no es lo mismo generar leyes en estas maneras, digamos, y va a funcionar de manera presencial. Las actividades religiosas también van a volver a estados presenciales, porque sobre todo en estos actos humanos complejos es fundamental que exista presencialidad, evidentemente para asegurar que no hayan fallas en el sistema. Igual no se puede lograr eso, pero hay menos fallas dentro del sistema, y eso no hay evidencia que haga un balance al respecto, pero es fácil presumir que así es. Yo un par de preguntas. En el artículo 107 ter, que se plantea como para un funcionamiento excepcional de manera telemática, que a mí me parece que por las causales que hay pasa a ser normal, porque son causales que pueden ser apreciadas discrecionalmente por cualquier tribunal, se va a permitir de que por medios telemáticos puedan declarar testigos, peritos, partes, y cuando vimos el artículo 47D, que regula el funcionamiento telemático de tribunales civiles, laborales, de familia, se permitió excepcionalmente el funcionamiento telemático, ya lo aprobamos, pero excluyendo a que se puedan precisamente tomar declaraciones de testigos, peritos, partes, en materia civil. Y en materia penal sí se va a poder cuando los bienes jurídicos que se discuten son más críticos. Ahí yo veo una inconsistencia en el tratamiento de actos que son los más complejos en materia remota, que son las declaraciones de testigos, para saber si dicen la verdad, que me parece que tiene una contradicción que no logro entender. Y por último, en cuanto al 107 bis y al 107 ter, sobre todo el 107 bis, yo ratifico que el derecho al debido proceso es un derecho que es individual. Las partes involucradas dentro de un proceso penal, en este caso, son las que tienen el derecho a renunciar a un juicio presencial, y creo, porque es una garantía constitucional, y me parece que la solución que plantea el Senado, en cuanto a que se permita en el 107 bis este funcionamiento telemático, cuando están todos de acuerdo, me parece una solución óptima. Yo sigo insistiendo, si es tan bueno para todas las partes que intervienen en un proceso penal, que exista este funcionamiento telemático, ¿por qué no dejamos que las mismas partes lo decidan?
¿Por qué privamos a un cierto sector de los intervinientes del proceso penal de la posibilidad de ellos dar o no su consentimiento? Y simplemente se le impone por la decisión de un tribunal, y ahí hay un último reparo, un tribunal que tiene reglas de funcionamiento telemático distintos dependiendo de la Corte de Apelaciones que les corresponda. Porque aquí se establece que las Cortes de Apelaciones establecerán las regulaciones respectivas, con el riesgo de tener normas contradictorias y juicios con reglas distintas, en matices probablemente, pero distintas, en todo el país. Y alguien, un defensor por ahí, habló que hoy día ya en el funcionamiento telemático existían más de 50 autoacordados para regular esto, dependiendo de la región de que se trate. Yo les pediría un poquito más de calma en esto, que lo pudiéramos concordar y pudiéramos establecer garantías no tan solo para el promedio de los justiciados, sino que para la totalidad de los justiciados, cuestión que hoy día parece no existir con las normas que tenemos que revisar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Señor subsecretario, nos quedan 4 minutos. Creo que la discusión ha estado súper interesante. Yo la invitación que hago es que en estos 2 artículos en particulares debemos llegar a algún punto intermedio que logre generar una situación que va a ser permanente en el tiempo y que dé garantías de aprovechar el actual sistema telemático, que creo que facilita sobre todo a muchas acciones que los tribunales desarrollan, pero también manteniendo el debido proceso y las garantías constitucionales del debido proceso en particular. Señor subsecretario, nos quedan 4 breves minutos, así que le doy la palabra a usted. Gracias, presidente. Lo mismo voy a hacer muy breve, solamente responder un par de comentarios que hacía el diputado Leonardo Soto recientemente, que me parece muy atingente para aprovechar esta situación y después directamente hacer una propuesta, presidente. Una de las consultas que hacía el diputado y que es efectiva, que si uno hace una comparación en este proyecto con la situación que se regula de manera permanente, por ejemplo, en la jurisdicción civil, ¿por qué aquí sí, en el artículo 107 ter, estamos viendo la situación de que se podría, aún en estas circunstancias excepcionales, realizar juicios penales? Cuando la entidad de los bienes jurídicos pudiesen hacer aquí de mayor intensidad, yo diría que la respuesta es la misma que se contiene en la pregunta. A diferencia de materias civiles, acá estamos viendo casos de personas que pueden estar privadas de libertad y casos que han sucedido, que por no poderse realizar un juicio oral, por haber una discusión legítima hoy día entre los intervinientes si es procedente o no, lo que estamos haciendo es permitir, no obstante esa situación excepcional, la posibilidad de realizar un juicio oral, teniendo, por ejemplo, a un acusado en situación de prisión preventiva. Es decir, el sistema penal, a diferencia de otras jurisdicciones, no puede esperar a que volvamos a discutir el día de mañana por meses o por años una solución legislativa. Lo que tenemos que ser capaces, y en la propuesta que está en el artículo 107 ter, tener normas que permitan que el sistema de justicia penal pueda seguir operando. Por eso uno podría responder respecto a esa diferenciación que efectivamente, como la plantea el diputado Leonardo Soto, es efectiva. Y también, porque se ha señalado anteriormente esta misma observación, de que se podrían dar situaciones disímiles entre distintas cortes. Justamente lo que plantea el artículo 107 ter es distinguir. Si hay una situación a nivel local o regional, corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva, pero si hay una situación a nivel nacional como la que ocurre hoy, es la Corte Suprema, tal como se indica en el inciso segundo de este artículo 107 ter, y no cada Corte de Apelaciones la que dicta las normas en virtud de las cuales se produce ese funcionamiento, justamente para evitar que se produzcan situaciones disímiles entre distintas regiones, situación que hoy, precisamente por la falta de normas, han estado ocurriendo. Dicho eso, presidente, solamente, entiendo que por problemas de tiempo probablemente no pueda ser votado, pero recogiendo precisamente el sentido de la indicación, particularmente en el inciso primero que usted planteaba, presidente, en el sentido de no dejarlo limitado al acuerdo únicamente de los intervinientes, yo explicaba que eso precisamente fue la voluntad del Ejecutivo cuando se ingresó el proyecto, y haciendo presente lo que señaló el profesor Maturana, que varias de las normas que se introducen en esa indicación, en el inciso primero, son materias que están reguladas en el Código Procesal Penal y que hay mecanismos justamente respecto a cómo operar.
si obviamente hay acuerdo por parte de la comisión en no establecer como condición sine qua non el acuerdo de todos los intervinientes, bastaría con eliminar la primera frase del inciso primero del artículo 107 bis. La frase que señala, y que fue precisamente lo que se introdujo en el Senado, cuando existiera acuerdo entre el fiscal, el defensor y el querellante, si lo hubiere, o de las partes en las causas del Código de Procedimiento Penal. Esa frase es la que se agregó en el Senado en el primer trámite constitucional, estableciendo esta condición sine qua non. Si uno elimina esa frase y comienza el artículo señalando los juzgados de garantía, los tribunales de juicio oral, y ahí prosigue en este inciso, queda establecido una estructura en que es una decisión jurisdiccional, con las limitaciones, como por ejemplo, que esto no procede respecto de juicios, que está al final de dicho inciso, ni tampoco en las declaraciones de víctima, imputado o testigo. Esa es una posibilidad, presidente, que la dejo planteada, si es que recoge también parte de lo que se ha conversado y debatido en la comisión, presidente. De lo contrario, estamos de acuerdo y obviamente con la plena voluntad a explorar una fórmula en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo creo que va por el sentido de lo que se ha estado discutiendo hoy día acá, tratando de resguardar el debido proceso de cada uno de los intervinientes. Pero entendido que la hora terminó y vamos a tratar de tener una propuesta por lo menos consensuada con los miembros de la comisión para poder ser presentada la próxima semana. Agradecerle a cada uno de los invitados la gran discusión que hoy día se ha dado en un tema que me parece súper relevante para el futuro de los sistemas procesales penales y sobre todo para poder trabajar en términos de dar mayores facilidades de funcionamiento de los tribunales y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias. Thank you.